Muy buenos días. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar sobre el trabajo de economía. El grupo está conformado por Felipe Montenegro, Julián Andrés Ramírez y Juan Sebastián Ramírez. En primero, la economía normativa y positiva. La economía positiva y la economía normativa tienen dos enfoques diferentes dentro del estudio de la economía. La economía positiva es la que se va a encargar de analizar y descubrir los hechos económicos tal como ocurren en la actualidad. Asimismo, esta se basa en datos, estadísticas, relaciones de causa y efecto que pueden comprobarse. Es decir, busca explicar cómo funciona la economía sin dar opiniones personales ni decir si algo es bueno o malo. Un ejemplo es que la economía positiva estudia qué pasa cuando suben los precios o cuando aumenta el desempleo, pero solo desde un punto de vista objetivo. En cambio, la economía normativa se enfoca en expresar opiniones y juicios de valor sobre cómo debería funcionar la economía, proponiendo soluciones según lo que se considere más justo o conveniente para la sociedad. En segundo lugar, la economía y mercado. Las economías y el mercado están muy relacionados, puesto que el mercado es el espacio donde se llevan a cabo las actividades económicas de compra y venta de bienes y servicios. Cuando hablo de economía nos referimos a la forma en que una sociedad organiza sus recursos para producir, distribuir y asimismo consumir bienes y servicios, buscando asimismo satisfacer las necesidades. Existen diferentes tipos de economías, como la economía de mercado, en la cual las decisiones se toman principalmente por la oferta y la demanda, la economía planificada, la cual es donde el Estado controla la producción y distribución, y por último la economía mixta, en la cual combina elementos de ambas. El mercado, por su parte, funciona como un mecanismo que regula los precios y asimismo coordina las decisiones de productores y consumidores, permitiendo así que se intercambien bienes y servicios según las necesidades de cada uno. Hablar sobre los aspectos negativos y los aspectos positivos del aumento del salario mínimo en Colombia en el año 2026. En los aspectos positivos, el primero es que aumenta el ingreso de los trabajadores. Por lo mismo es que al ganar un mejor salario ayuda de forma directa como a la calidad de su vida. Asimismo ayuda a cubrir mejores sus gastos como alimentación, transporte y vivienda. El segundo aspecto positivo está la reducción de la desigualdad. ¿Por qué? Porque al subir el piso salarial se reduce la brecha entre quienes ganan menos y quienes ganan más, por lo que puede generar mejores indicadores de desigualdad en cierto sentido. Asimismo, el tercero es que impulso al consumo interno. ¿Por qué? Porque con más ingreso de trabajadores de bajos salarios, aumenta los bienes y servicios, lo cual puede dinamizar algunos sectores de la economía. Y en cuarto aspecto positivo es la satisfacción política y social. ¿Por qué? Porque la medida ha tenido un respaldo popular y se percibe como un paso hacia un salario vital y digno, especialmente en contextos de elecciones y tensiones sociales. Y en aspectos negativos, el primero es la presión sobre los precios e inflación. ¿Por qué? Porque un aumento fuerte de salario puede empujar los costos de empresas y como respuesta a subir los precios de bienes y servicios esenciales, reduciendo el poder adquisitivo real de los trabajadores. En segundo aspecto negativo está el impacto del empleo formal, porque los estudios macroeconómicos actualmente y análisis en Colombia muestran que incrementos del salario mínimo pueden reducir la creación de empleo formal, disminuir la contratación y aumentar la pérdida de puestos de trabajo. En tercer aspecto negativo está el incremento de la informalidad, porque es un mercado con alta informalidad como el colombiano, y asimismo los aumentos fuertes pueden empujar a las empresas a contratar informalmente, y asimismo empiezan a evitar costos laborales y asociados, como un ejemplo de la seguridad social. Y el cuarto y último aspecto negativo es costos más altos para empresas, especialmente en MIPYMES. ¿Por qué? Porque las pequeñas y medianas empresas enfrentan mayores gastos en nómina, aportes, seguridad social y beneficios, lo que puede reducir la capacidad de contratar más personal y aumentar precios o reducir inversiones. La escasez es el problema económico fundamental. Los recursos como la tierra, el trabajo y el capital son limitados, mientras que las necesidades humanas son ilimitadas. Por eso debemos elegir qué producir y para quién producir. Todas las elecciones implican un costo de oportunidad, es decir, renunciar a otra opción. Los bienes económicos son bienes que satisfacen las necesidades humanas, pero son escasos. Por eso tienen un precio. Para obtenerlos es necesario usar recursos y hacer sacrificios económicos. Ejemplo, un celular, una casa o alimentos.
En mi opinión, el aumento del salario mínimo es positivo porque busca mejorar la capacidad de vida de los trabajadores. Muchas familias dependen de ese ingreso y un aumento puede significar mayor capacidad para pagar alimentos, transporte y vivienda. Sin embargo, también creo que el aumento puede generar inflación o afectar a empresas pequeñas que no tienen suficientes recursos para asumir mayores costos laborales. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Sebastián Ramírez y en este video explicaré lo que son los conceptos de la materia de economía. Bueno, voy a explicar lo que es la frontera de posibilidades de producción, la cláusula de ceteris paribus y las principales escuelas del pensamiento económico. Bueno, primero que todo, la frontera de posibilidades de producción, o también llamada FPP, es un modelo que muestra cuánto puede producir una economía usando todos sus recursos al máximo. Por ejemplo, imaginemos un país que solo produzca carros y computadores. Si se decide fabricar más computadores, tendrá que producir menos carros. ¿Por qué? Porque los recursos como trabajadores o la materia prima son limitados. A lo que se le deja de producir, esto se le llama el costo de oportunidad. Si el país está produciendo menos de lo que podría, por ejemplo, porque hay desempleo, porque hay menos materia prima, estaría en un punto dentro de la frontera. Pero si se quiere producir más de lo que sus recursos permiten, estaría en un punto fuera de la frontera. Y eso no sería posible a menos de que se mejore la tecnología, aumente los recursos como la materia prima y demás. Bueno, en segundo lugar, la cláusula de ceteris paribus significa, es una expresión en latín que significa todo lo demás es constante. Esta cláusula se usa para analizar lo que pasa cuando cambia una sola variable y las demás se mantienen de la misma manera o se mantienen iguales. Un ejemplo claro de esta cláusula es, por ejemplo, si sube el precio de la gasolina. Normalmente las personas o la gente pues compra menos ya que por el precio, pero eso se cumple siempre y cuando los ingresos, los gustos y los otros factores no cambian. Lo único que va a cambiar es los ingresos, los gustos y otros factores, esto no va a cambiar. Eso es aplicar la cláusula de ceteris paribus, que es analizar un cambio aislando las demás variables. Bueno, y finalmente tenemos la definición de las escuelas del pensamiento económico. Bueno, en primer lugar tenemos la escuela clásica. Esta fue representada por Adam Smith, el cual defendía el libre mercado. Él hablaba de la mano invisible, por ejemplo, cuando una persona abre una tienda para ganar dinero, pero al mismo tiempo genera un empleo y beneficia a la sociedad sin proponérselo directamente. En segundo lugar tenemos la escuela marxista, cuyo principal fue Karl Marx. Él criticó el capitalismo. Por ejemplo, decía que si un trabajador produce en un día, digamos que valen 100 pesos, pero solo le pagan 40 pesos, la diferencia va a ser la plusvalía, que era lo que él decía, que queda en manos del dueño, el propietario, del que da el trabajo. Otra escuela es la escuela neoclásica. Esta tenía como representantes a Alfred Marshall. Él explicaba que las personas toman decisiones racionales. Por ejemplo, si un producto sube mucho el precio, el consumidor va a buscar otro más barato, pues para maximizar su beneficio y pues no gastar mucho. Y por último tenemos la escuela de keynesiana. Esta fue representada por John Maynard Keynes, quien planteó que en momentos de crisis el Estado debe intervenir. Por ejemplo, si hay mucho desempleo, el gobierno puede invertir en obras públicas para generar trabajo y para mover la economía. Bueno, en conclusión, estos conceptos nos ayudan a entender cómo se toman las decisiones dentro de la economía y cómo funcionan los mercados en la vida real. Bueno, ahora voy a hablar sobre mi punto de vista de la pregunta, la cual es sobre el salario mínimo. Bueno, desde mi rol como trabajador, bueno, al principio me pareció bien que le subieran tanto el salario mínimo, que era un 23,7%.
¿Por qué? Porque significaba que podía cubrir mejores mis necesidades, como podía ser la alimentación, el transporte, la vivienda y pues enfrentar todos los precios que podían subir. Pero después me di cuenta que al subir el salario mínimo, no solo iba a subir el salario mínimo tanto. Después de esto vi que muchas cosas empezaron a subir también. Incluso a veces veía que subía el doble. Por ejemplo, en la ropa, en la comida subían los precios el doble. Entonces ya no me pareció pues tan positivo que le subieran mucho al salario mínimo. Porque me parecía que le subieran mucho, pero pues que no le fueran a subir tanto a las cosas, pero el aumento en los precios pues iba a reducir el beneficio real del aumento de salario. Después empecé a pensar como ingeniero, como gerente, como empresario, y pues obviamente no me gustaría que si yo estuviera en una empresa no me gustaría, o fuera dueño de una empresa no me gustaría que le subieran tanto al salario mínimo porque de una manera tan exagerada o de un golpe tanto de golpe, porque un aumento del 23% implica que las empresas van a tener mayores costos, sobre todo digamos que para las pequeñas y las medianas empresas. Y esto puede afectar tanto la contratación del personal o hacer que suban los precios de los productos, ya que va a subir la materia prima y todo lo demás. Y pues van a subir los precios de los productos para poder compensar los costos. Por eso también pienso que en cualquier aumento del salario mínimo esto debería ser pues de una manera gradual, no le hubieran subido de una manera tan grande. Y que debería ser de una manera gradual, basado digamos que en datos como la productividad de las empresas del país y también mirar el crecimiento económico del país. Y así se podía lograr, digamos que un equilibrio, tanto en los trabajadores, ya que los trabajadores van a recibir un beneficio pues bueno, y las empresas también van a poder mantenerse estables y van a poder competir al máximo dentro del país. Y pues la economía va a subir de una manera mejor. Bueno, en resumen, yo creo que el salario mínimo sí se podía aumentar, pero no de una manera tan fuerte ni tan repentina como pasó. Yo digo que debía hacerse de una forma más equilibrada y gradual, y pues bien planeada, para que ni tanto los trabajadores como las empresas, pues para que estos dos, ninguno se sufriera tanto el golpe y pudiera salir ambos beneficiados, los trabajadores y las empresas.